El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a este programa El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. Y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Zamora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. El tema que abordaremos hoy es libertad de culto. Y para ello nos acompaña la doctora Elizabeth Seguro Ramos. Para dar inicio, les presento la cápsula de mi compañera Lorena Alvarado, que lleva por título Libertad de culto. La información presentada en esta cápsula es rescatada del artículo Asomándose a la política, representaciones femeninas contra la tolerancia de cultos en México, 1856, y su autora es Susana Sosensky, presentada en la Tinsitum, Revista de Estudios Históricos. La libertad de culto en el siglo XIX fue un tema de gran importancia en México, especialmente en el contexto de las discusiones políticas y religiosas de la época. Los liberales del siglo XIX consideraban que la libertad de conciencia era un derecho fundamental del individuo y que esto se aplicaba también a la libertad de practicar la fe religiosa sin intermediarios, como la Iglesia. Para ellos, la tolerancia de culto era esencial para imitar las instituciones liberales de otros países y permitir la resistencia de personas de diferentes credos en México. El debate sobre la libertad de culto llegó al Congreso en 1856 cuando se discutió el artículo número 15 del proyecto de Constitución. Este artículo establecía que no se expediría ninguna ley que prohibiera el ejercicio de ningún culto religioso, pero que la religión predominante en México seguiría siendo la católica. El debate fue apasionado y generó una gran atención en el país, convirtiéndose en uno de los mayores debates públicos en la historia política de México. Es en este contexto que se presentaron numerosas representaciones firmadas por mujeres en contra de la tolerancia religiosa. Estas representaciones fueron objeto de debate y controversia, ya que algunos cuestionaron si las mujeres realmente las habían escrito o si las habían influenciado el credo. Sin embargo, las mujeres firmantes eran diversas y provenían de diferentes estratos sociales, lo que sugiere que tenían sus propias convicciones religiosas. Se argumenta que la Iglesia desempeñó un papel importante en la organización de estas mujeres firmantes, posiblemente a través de sus párrocos y curas. La Iglesia era un lugar de sociabilidad para las mujeres donde podían discutir temas religiosos y sociales. También se señala que los sermones y la prensa católica influyeron en las opiniones de las mujeres en contra de la tolerancia religiosa. Aunque es difícil determinar quién redactó exactamente estas representaciones, se destaca que las mujeres que las firmaron asumieron la responsabilidad de los textos al poner sus nombres. De esta manera se convirtieron en un grupo de presión política visible y activo en defensa de sus creencias religiosas y en contra de la tolerancia religiosa. Para el Baúl de Pesqueira, Lorena Alvarado. Muy buenas tardes, el día de hoy los acompaña Melissa Proaño y la invitada del día es nuestra coordinadora de este programa, la maestra Elizabeth Seguro Ramos. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora investigadora adscrita al Departamento de Historia y Antropología y es coordinadora de la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora. Autora de los libros Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora, El caso de los periódicos El Pueblo y El Tiempo de Hermosillo, 1934-1938. Y El gobierno no puede más que Dios, género, ciudadanía y conflicto Iglesia-Estado en el Sonora postrevolucionario. Coordinadora junto a Margarita Vázquez del libro Historia de las mujeres y de género en México, espacios y experiencias diversas. Y Mujeres en el siglo XX mexicano, agentes de procesos históricos con Cristina Alviso. Así como autora de diversas publicaciones en torno a la historia de las mujeres en Sonora durante la primera mitad del siglo XX. Ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales, además ha colaborado en proyectos periodísticos y de divulgación histórica a través de la edición de publicaciones periódicas, producciones radiofónicas y elaboración de cápsulas informativas para televisión y plataformas digitales. Agradecemos a la doctora Elizabeth por darnos un momento de su tiempo para estar aquí en el baúl con nosotros.
Al contrario, es un gusto estar acá, acompañarles en vivo y a todo color. Muy bien. Para iniciar, maestra, nos gustaría que nos explicara con este tema de libertad de culto que estamos manejando esta semana, que nos platicara un poquito en qué consiste la campaña desfanatizadora. Bueno, la campaña desfanatizadora es un proceso que ocurre, digamos, a nivel nacional, que es orquestado por el Partido Nacional Revolucionario, que es como el abuelito del PRI, y que toma expresiones muy diferentes en cada, pero que finalmente buscaba como combatir algunos temores que tenía la familia revolucionaria con respecto a el poder que podía tener todavía la comunidad católica, que como recordamos entre 26 y 29 hay un conflicto armado, se firman arreglos, pero ni la comunidad católica ni necesariamente la revolucionaria quedan conformes con estos arreglos, entonces se temía que la influencia católica, que no se pudo, digamos, concertar durante el conflicto armado, se pudiera manifestar a través del voto. Entonces, pues había como un interés importante de eliminar de la cultura sonorense particularmente cualquier expresión religiosa, ¿no? Digamos, esta campaña desfanatizadora estaba enfocada a cualquier tipo de culto, sin embargo, pues en Sonora, si vemos el censo de 1940, pues en realidad más del 90% de las personas se asumían como católicas, entonces claramente es, digamos, allá era la tirada, ¿no? Entonces esta campaña la inicia acá en Sonora Rodolfo Elías Calles, que era gobernador desde 1931, y tiene como pasos muy claros, ¿no? En primer término es como una vigilancia y posterior expulsión de los sacerdotes. Luego, pues diciendo que no hay sacerdotes, entonces no hay necesidad de templos, vamos a cerrar las iglesias y vamos a apropiarlas y a utilizarlas para organizaciones o para actividades como relacionadas como el régimen revolucionario, ya sea, pues podía ser como la sede del bloque juvenil revolucionario, o podía ser una escuela nocturna para obreros, o podía ser un granero, por ejemplo, ¿no? Había también una prohibición del culto público y privado. No podías hacer funerales, no podías hacer primeras comuniones, no podías hacer bautizos, no podías rezar en tu casa, no podías tener elementos religiosos a la vista. Y había como, digamos, actos iconoclastas que tienen que ver con la quema de imágenes religiosas en algo que le llamaron la hoguera comunista, en la cual pues pedían a las infancias que llevaran los artículos religiosos que encontraran en sus casas, las juntaran, les prendieran fuego y cantaran algo que se llamaba el himno iconoclasta, ¿no? Y esto era como para demostrar el poder, digamos, para demostrar que estaban eliminando los objetos de su adoración y no se caía el cielo, ¿no? No pasaba absolutamente nada. Las iglesias, por ejemplo, eran pintadas o eran remodeladas en algunas ocasiones las fachadas financiadas por el gobierno estatal y les ponían la leyenda Casa del Pueblo y tenían que mantener en alguna parte una bandera rojinegra, ¿no? Que estuviera a la vista y que estuviera como mostrando que se estaba a favor de la campaña desfanatizadora. Y hubo otras cosas como, por ejemplo, buscar el cambio en la toponimia de algunos pueblos como Magdalena, por ejemplo, que no tuvieran connotaciones religiosas y, bueno, concordancia con lo que ocurre a nivel nacional, pues se instauró la educación socialista, que en Sonora particularmente, que es donde yo he estudiado con más detalle la implementación de esta escuela socialista, pues tuvo un matiz antirreligioso claro y descarado, ¿no? Que decía de Rodolfo Elías Calles: en Sonora la educación no solamente es racional, ¿no? Es radical y es revolucionaria. Entonces, pues bueno, más o menos en eso constó la campaña, se desarrolló más o menos en 1931 empiezan los primeros pasos y digamos que hasta 1936 tuvo una fuerza como importante hasta que hay un rompimiento entre Calles y Cárdenas y como que se debilita la cosa y se quedan sus efectos hasta 38, 39 más o menos, ¿no? Que se reabren templos y demás. Muy bien. ¿Cuál fue la reacción de los sonorenses ante estas medidas? ¿Cómo lo tomaron ellos? Algunos lo aceptaron, otros lo negaron. ¿Qué fue lo que pasó? Había, con la implementación de la campaña desfanatizadora, por lo menos entre la gente que trabajaba en el gobierno estatal, hubo como una suerte de, digamos, de cuestionario o de puesta a prueba, o se llamó campaña de adhesión. Entonces los funcionarios tenían que escribir pues que efectivamente estaban a favor de que se llevara a cabo la campaña desfanatizadora, que no tenían creencias religiosas. Lo mismo ocurre con profesores y profesoras, por ejemplo, ¿no? Que les tenían que hacer firmar como una suerte de contrato de que no creían en Dios, por ejemplo, o de que no iban a impartir enseñanzas religiosas en las escuelas, lo cual era muy usual en ese momento. Entonces, bueno, hubo en esta documentación que yo encuentro de la campaña de adhesión, pues hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues yo sí creo en la revolución, pero también creo en Dios, entonces no puedo firmar a favor de la campaña. Ahora,
Hubo una resistencia importante. Te comentaba recién que una gran parte de la población se consideraba a sí misma como católica. Si bien los obispos que estuvieron en Sonora acusaban cierta indiferencia religiosa entre la comunidad sonorense, cuando llega una campaña que te impide desarrollar el ejercicio de la fe, hay una toma de postura necesariamente, ¿no? Y hay una toma de postura que en muchas ocasiones pues, estuvo de acuerdo con la campaña. Había sobre todo el sector educativo, maestros, maestras que estuvieron muy a favor, que les llamaban los maestros quemasantos, ¿no? Por ejemplo. Pero también hubo una resistencia católica, ¿no? Y esta resistencia la encontramos como distinta en lo que yo considero que son las etapas de la campaña, ¿no? Te decía que empieza en 31, 32 con más fuerza. Y en esta primera etapa había un apoyo irrestricto por parte del gobierno federal, entonces no había muchas maneras de negociar con el gobierno estatal. Lo que había, y que era invitado además por la jerarquía eclesiástica, era una resistencia pasiva. Llámese hacer bautizos escondidas, hacer bodas escondidas, tener los santos en algún lugar de la casa y que se juntaran, ¿no? Para rezar las mujeres. Hay reportes en los cuales decían, bueno, en esta casa se están juntando a rezar y hay que mandar a la policía, ¿no? O en esta casa están dando catecismo de manera ilegal. Entonces sí, la gente se organiza en la primera etapa de manera no confrontativa, digamos, pero luego ya después, a partir de que hay este contexto político que implica el rompimiento y unas nuevas elecciones a gobernador, ahí sí la cosa se pone más violenta, ¿no? Entonces hay marchas, hay manifestaciones, la gente lo toma como básicamente vieron vulnerado su ejercicio de la libertad religiosa, que estaba consignado en la Constitución Política de 1917, entonces pues a partir de eso iniciaron una defensa y expresaron por supuesto su inconformidad, ¿no? Y aparte estaba también vulnerada su libertad de expresión, porque al final de cuentas sí, o sea, es lo que tú sientes respecto a algo, independientemente de si es religión o algún otro tema, entonces digamos que iban en contra de la propia Constitución que ya se había firmado en ese entonces. Exacto. Maestra, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa y continuamos? Muy bien. A continuación, la cápsula a cargo de mi compañera Stephanie Alanis, guía por litro Libertad de Culto, Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador. En nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad. Es con este texto que inicia el decreto de la primera Constitución de México, promulgada el 4 de octubre de 1824. En el título 1 encontramos la sección de la nación mexicana, su territorio y religión, donde el artículo 3 nos dice que la religión mexicana es y será perpetuamente católica, apostólica y romana, que ésta será protegida por las leyes, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra. Estas siguieron siendo las leyes hasta la promulgación de la Constitución de 1857, donde a grandes rasgos se estableció en México la libertad de culto, con el artículo 123 que simplemente decía, abro cita, corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes, cierro cita. 3 años después, en 1860, gracias a las leyes de reforma, se decretó que la libertad religiosa es un derecho natural, por lo que no podía tener más limitantes que el derecho de los terceros y las exigencias del orden público. Por lo tanto, las creencias y prácticas religiosas serían inviolables. Por su parte, en la Constitución de 1917, el artículo 24 estableció que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar la que fuera de su agrado, lo que le daba el derecho de participar tanto en público como en privado en las ceremonias o actos de dicho culto, siempre que no constituyeran un delito o falta penado por la ley. En esta se encontraba también el artículo 130, donde se estipulaba que las agrupaciones religiosas tendrían personalidad jurídica. Para ello debían ser registradas. Años después, el 31 de julio de 1926, entró en vigor la Ley Calles, complementaria al artículo 130, compuesta de 33 artículos que proponía que la enseñanza primaria debía ser laica, prohibía tomar el voto religioso, por lo tanto las órdenes monásticas quedaban disueltas. Se le prohibía a los ministros de culto el uso de trajes especiales y distintivos de su fe, y a su vez se les prohibía la crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades o el gobierno. Además, todo acto religioso de culto público debía realizarse dentro de los templos, bajo vigilancia de la autoridad, y se le concedía al público la facultad de denunciar cualquier falta de la ley. Las penas de estas podían ser multas de 500 pesos, arrestos que iban de 15 días a 6 años, dependiendo de la falta y jerarquía del acusado dentro de la iglesia. En cualquiera de estos casos, las mujeres pagaban las 2/3 partes de las penas. Estas leyes causaron gran inconformidad en los ciudadanos mexicanos y las autoridades religiosas, lo que terminaría desencadenando la Guerra Cristera o la Cristiada. Pero este es tema para otro episodio.
Por mi parte es todo. Para el Baúl de Pesqueira, Stephanie Alani. Regresando con Elizabeth Cejudo con el tema libertad de culto, ¿podría decirnos cómo influyó la participación de las mujeres en la lucha por la libertad de culto? De acuerdo a la investigación que yo hice, que se centró precisamente en cómo participaron las mujeres católicas, laicas, organizadas ante esta campaña, pues mi propuesta es que fue protagónico el rol que tuvieron las mujeres en este sentido. Esto pues podemos explicarlo por un lado como por un fenómeno global u occidental por lo menos, que es la feminización de la iglesia a partir de estas revoluciones liberales. También hay como argumentos por parte de los obispos, como que te comentaba recién, de que había indiferencia religiosa y que solo las mujeres estaban asistiendo a misa. Y también trabajos como el de Dora Elvia Enríquez, como los míos propios, que hablan de una organización femenina temprana, ¿no?, en Sonora para apoyar a la diócesis de acá del estado, desde el Porfiriato por lo menos, ¿no? Entonces también tenemos como antecedente la Liga Diocesana de Sonora, que es como la expresión que tomó la Acción Católica, que es un movimiento también global y que se expresa en Sonora, en esta Liga Diocesana de Sonora, que agrupaba, digamos, a católicos y católicas. Sin embargo, su estructura jerárquica, digamos, su organigrama era femenino completamente, ¿no? Estaba escrito en el reglamento que era presidenta, secretaria, entonces eso da cuenta de el protagonismo que tuvieron las mujeres en la construcción de la diócesis, y yo encuentro como que tiene mucho sentido que en su momento la defiendan también, que vean vulnerado el trabajo que hicieron de tantos años. Y que bueno, hay también esta noción dentro del propio catolicismo de que son las mujeres como estas madres sociales, ¿no?, que tienen que proteger los ataques contra el cristianismo o contra el catolicismo. No, y aparte considero que sería como el único lugar que en ese momento tenían para tomar alguna postura política dentro de lo que... Sí, bueno, la iglesia es un lugar de sociabilidad muy claro, ¿no? Para mí es como un espacio bisagra que las mantiene entre lo público y lo privado. Para este momento, para 1935-36, había mucha movilización y efervescencia femenina, no solamente por el conflicto iglesia-estado, sino era generalizado, ¿no? Hay una participación enorme en sindicatos, como profesoras, como escritoras. Hay el espaldarazo del presidente Lázaro Cárdenas para modificar, ¿no?, el artículo 34 constitucional y que se reconociera el voto de las mujeres y ser votadas. Entonces, hay una efervescencia política que se mezcla también con esta toma de postura que ocurre durante el conflicto religioso. Y pues finalmente son las mujeres las que organizan los sacramentos en secreto, las que organizan los rezos en secreto, las que son catequistas, las que incluso van y mandan a alguien a que quemen una bandera rojinegra en Cocorit, por ejemplo, las que encabezan las marchas. Ahorita señalabas mi libro, El gobierno no puede más que Dios. Es una frase que dijeron un grupo de mujeres católicas que se le abalanzan a un policía que quiere parar una marcha en contra de esta vulneración a la libertad religiosa. Decía el policía, las señoras se abalanzaron y me gritaban que el gobierno no podía más que Dios, pues, ¿no? Luego, cuando se da este rompimiento que te digo entre Calles y Cárdenas y que se convoca a nuevas elecciones porque se desaparecen los poderes en Sonora, llega Jesús Gutiérrez Cázares y prepara el terreno electoral, se presenta Román Yocupicio como candidato. Ahí aprovechan las mujeres para participar en los plebiscitos internos del PNR, que en ese momento las mujeres no podían votar, pero en los plebiscitos internos para definir quién sería el candidato sí podían participar. Muchas sindicalistas incluso que estaban en contra de la campaña desfanatizadora pues tenían sus conflictos con quienes estaban a favor dentro de los mismos sindicatos y sabían que los plebiscitos internos, las propias marchas a favor del candidato, participar en el Comité Pro Yocupicio, ayudarían a que llegara un gobernador que no tenía conflicto con la iglesia y posiblemente, eventualmente, recuperar la libertad religiosa. Otra de las actividades importantes es el carteo que tuvieron una vez que se abre esta posibilidad de negociar con las autoridades y que se reconoce en Lázaro Cárdenas un presidente como más conciliador con la iglesia. Hay un carteo, ¿no? Y aquí yo veo dos cosas importantes. Por un lado, las mujeres que salen de sus casas a recopilar firmas, ir con personas, ir a las casas y decir, oiga, pues queremos escribir esta carta pues para que se reabra el templo, para que regresen los sacerdotes, para que se le respete la libertad al obispo, porque tenía orden de aprehensión y andaba por ahí a salta de mata. Entonces, pues sí, había como todo este carteo, esta interlocución con actores políticos y finalmente a mí me parece que pasan dos cosas, ¿no? En la parte de la resistencia pasiva se mantuvo por lo menos la espiritualidad, que era una preocupación importante de la jerarquía eclesiástica. Y en el otro sentido, pues hay, cuando ya hay más libertad de negociación en algo que yo le llamo la resistencia activa, pues finalmente desgastaron la campaña.
Y fueron muy persistentes y escribían al gobernador y al presidente y a quien se pusiera enfrente, y eran respondidas, pues, ¿no? Entonces había interlocución. Entonces esto implica como una participación importante, protagónica dentro del conflicto, pero también hay un cambio, ¿no? Y hay una construcción de ciudadanía porque hay un autorreconocimiento de derechos también ahí. Hay algo que sí me gustaría mucho y preguntar, ¿qué decía la prensa de la época, los periódicos o los medios de comunicación? Mira, yo revisé la prensa en Hermosillo para trabajar en esta investigación y teníamos 2 periódicos con posturas muy encontradas, ¿no? El Tiempo, que siempre fue muy oficialista, que siempre estuvo como, digamos, comunicando las actividades estatales, y El Pueblo, que era dirigido por Israel González, que tenía pleito casadísimo con el gobernador Rodolfo Elías Calles y con todo lo que oliera a callismo, ¿no? A Israel González le quemaron incluso la imprenta y tuvo que hacer el periódico como un año más o menos desde Sinaloa. Entonces había pues esta postura de, bueno, publicar notas de por qué quemar santos, la jura de los estudiantes a la bandera socialista, por qué sirve la educación socialista, cuáles son los objetivos, ¿no? O sea, ir como señalando, por ejemplo, el apoyo de muchos sectores al gobernador del estado, ¿sabes? Y por el otro lado, el Pueblo, pues hablaba de la vulneración a la libertad religiosa, le hacía cobertura a las mujeres que estaban participando activamente en contra de la campaña, con un tinte épico, heroico, ¿no? De estos defensores de la libertad y estos defensores y tal. Sí, porque bueno, la prensa era muy así en ese momento, ¿no? Muy artesanal y muy apasionada todavía. Entonces sí, había como posturas encontradas. Y afortunadamente, pues posturas públicas, y así podemos nosotras como historiadoras más o menos calar qué estaba pasando en la opinión pública en ese momento, ¿no? Muy bien. Y ya para ir cerrando, ¿hubo negociaciones por parte del Estado y la Iglesia para mantener como una amnistía? Es como decirles, sí, sigan su religión, pero bajo estos términos o algo así. Hubo negociaciones, no fue necesaria la amnistía, ¿eh? Yo he estado, por ejemplo, siguiendo o viendo trayectorias de mujeres que estuvieron involucradas en la campaña desfanatizadora, en contra de la campaña, perdón, y que estaban después en el PNR y luego en el PRI y así, ¿no? Entonces Mercedes Zúñiga tiene un trabajo muy interesante que sigue la carrera de Francisca Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que estuvo ahí. Yo lo que digo también es que en este sentido las mujeres que estuvieron en contra de la campaña desfanatizadora fueron muy cuidadosas y nunca se expresaron en contra del proyecto revolucionario, solamente de esa expresión del proyecto revolucionario. Siempre cuando escribían sus cartas donde ellas decían que eran ciudadanas y toda esta cosa, eran muy respetuosas con las figuras de autoridad y siempre marcaban que la revolución era algo que estaba ocurriendo, que tenía que pasar, pero pues que les dieran chance, que les dejaran hacer su libertad religiosa. Y esto permite una conciliación más fácil, ¿no? O sea, como más tranquila. Y bueno, en la década o sea, yo tengo un trabajo que estudia 39 y 40, un periódico publicado por mujeres hacia el ideal, en el cual se ve claramente este espíritu de conciliación y de franca colaboración entre el Estado de Sonora y la jerarquía eclesiástica. O sea, Dora Elvia Enríquez Licón reporta cómo Román Yocupicio, justo ahora que estamos cerquita de cumplir el aniversario de la Unison, o que lo cumplimos recién, invita al obispo Juan Navarrete a poner la primera piedra de la universidad. Muy poquito tiempo después. Ya platicaban, o sea, era inédito eso, ¿no? Pensar que había una colaboración, y se ve muy claro entre 38, 39, 40 más bien, con la construcción de un hospital para atender enfermos de tuberculosis, que era la segunda causa de muerte en Sonora. Y pues finalmente fue donación un terreno por parte del gobierno, funcionarios cooperando y tal. Entonces, pues en realidad el proyecto de la diócesis de Sonora creció en colaboración estatal durante las siguientes décadas, ¿no? Pero para eso tuvieron que pasar ciertas circunstancias. Sí, bueno. Le agradecemos mucho, maestra, la participación en este programa, y yo creo que vamos a continuar con ese tema porque aún falta sobre la expulsión de los sacerdotes y cómo estuvo ese show. Ah, sí, bueno, sí, esa parte también está buena. Sí, ya haremos segundo volumen. Sí. Muchas gracias. De nada, ustedes. Es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de diferentes plataformas. A Gonzalo Olivera, en la operación técnica, a nuestro productor José Alonso Castorena, a nuestro guionista, a nuestro camarógrafo Edwin Mungaray, y a todos los que colaboran en la realización de este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.